historia detrás de los libros nos encontramos en la librería Abacón de la ciudad de Cartagena de Indias con la profesora Carolina Abadía Quintero, quien desarrolla en este momento una estancia postdoctoral en la UNAM de México. Con ella tuvimos el placer de hablar sobre su más reciente publicación, Por una merced en estos reinos, Red de Circulación Eclesiástica y Negociación Política en el Obispado de Popayán, 1546-1714. Una obra publicada por la editorial de la Universidad del Rosario. Carolina Abadía Quintero es doctora y maestra en Historia del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán de México. Es magíster en Historia y licenciada del Departamento de Historia de la Universidad del Valle en Colombia. Es investigadora del Grupo Religiones, Creencias y Utopías de Colombia y del Grupo de Estudios sobre Religión y Cultura de México. Sus áreas de interés son la historia institucional de la Iglesia Católica, la historia colonial y los estudios de circulación, redes y promoción eclesiástica. Bueno, Caro, tú trabajas un tema que es bien complejo. Uno se imaginaría que la organización clerical, bueno, voy a utilizar términos que no sé si son los adecuados, la organización clerical o de la administración clerical, eclesiástica en los territorios indianos, pues uno se imaginaría que es algo muy cerrado, donde los criollos son los que lo concentran y están los criollos de cada virreinato y pare de contar, pero en la investigación lo que demuestras es que hay unas relaciones supremamente complejas, no solamente entre los virreinatos, sino en todos los territorios de la monarquía hispánica. Entonces, inicialmente sé que es muy difícil porque es una obra mayúscula, pero trata de resumirnos un poco como el tema central de la obra, de qué tratan esas relaciones, qué tan complejas eran esas relaciones en ese periodo y qué periodo estudias. Bueno, mira, inicialmente trabajo siglos XVI y XVII, que es el tiempo de la monarquía de los Sauces. ¿Qué estudio? ¿Qué trabajo? ¿Qué problematizo? Yo intento demostrar que es posible establecer un nuevo marco analítico de explicación de las relaciones de los obispos y los arzobispos indianos con la corte en Madrid, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque generalmente hubo una historiografía que decía que el rey mandaba, entonces la política eclesiástica estaba regida por el patronato regio y no habían posibilidades de ascenso ni relacionamiento. Y lo que intento es demostrar a partir del estudio específico del obispado de Popayán cómo hay vínculos, cómo hay cercanías, amistades y clientelas que se configuran desde los virreinatos indianos y que hacen presencia en las cortes, sobre todo en la corte del rey en Madrid y la corte papal, precisamente para establecer negociaciones y pactos en torno a la política eclesiástica y en torno a un renglón específico de la política eclesiástica, que es el nombramiento de la élite eclesiástica, es decir, prebendados, obispos y arzobispos. Bueno, hay dos técnicas que me llaman la atención o dos herramientas metodológicas que me llaman la atención en esta investigación y que creo yo son muy valiosas y valdría la pena pues ahondar un poco en ellas. Una es la prosopografía y la otra es el análisis de redes. Entonces, si puedes cuéntanos un poco qué es esto de la prosopografía inicialmente, qué implica caracterizar, ya nos vas a explicar de qué va, y después en términos de software y de herramienta tecnológica de sistemas de información enfocados a la historia, ¿qué es este trabajo de redes? Ok, bueno, la prosopografía se define como las biografías colectivas, desde la definición puntual que presenta Lawrence Stone en este libro El pasado y el presente. Entonces es un método que intenta hacer las biografías de un grupo que se ha sido caracterizado por el historiador como homogéneo, ¿sí? Entonces tienen las características de raza, clase, pues muy en el tono marxista, raza, clase y pues pertenencia corporativa, ¿ya? La prosopografía ha sido usada sobre todo para hacer el estudio de grupos laborales, grupos de obreros, sobre todo para los siglos XIX y XX, pero para el caso que yo trabajo,
se ha redefinido un poco con el trabajo con el análisis de redes, el ARS, el análisis de redes sociales. La conjunción entre ambas metodologías ha permitido el surgimiento de un método que se llama la prosopografía relacional, en la cual se hace una biografía colectiva de un grupo homogéneo, ¿sí? Con características homogéneas, pero centrándose específicamente en las relaciones y los vínculos que tienen esos individuos, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque una de las críticas que se le hacía a lo prosopográfico era que el grupo que se estudiaba parecía como no conexo con el contexto de su alrededor. Con la visión del análisis de redes sociales, pues se permite que todos esos individuos en esa corporación homogénea se estudien desde lo vincular. Y lo vincular permite estudiar precisamente el individuo dentro del contexto. Ahora, el análisis de redes sociales es una metodología que proviene específicamente de la antropología y la sociología, muy desarrollada entre la década de los 60 y los 70, pero en la historia viene teniendo sobre todo una importante presencia, más o menos desde hace unos 15 años, con la historiografía económica y la historiografía hispánica, y tiene como interés fundamental el centrarse en el estudio del individuo en contexto, ¿sí? Y el individuo en contexto y además en relación, ¿ya? Entonces, bueno, hay unos referentes puntuales, fundamentales: Zacarías Motoquias, Michel Bertrand, José María Miscos. Pero la idea del método como tal es, a partir de un individuo, empezar a establecer, a identificar sus relaciones y sus conexiones en un trabajo seriado muy largo de fuentes históricas, porque lo que se intenta es, cuando se aplica el método, rastrear la vida del individuo en lo documental para poder identificar relaciones, vínculos de todo tipo efectivas, es decir, personas que hayan tenido algún tipo de importancia en la vida del individuo que uno está estudiando, ¿ya? Pues para eso, para poder aplicar las dos, la prosopografía y el análisis de redes sociales, es fundamental hacer un trabajo aparte de un trabajo de archivo muy amplio. Es fundamental construir una base de datos prosopográfica en la que se identifiquen datos familiares, de origen, o sea, el lugar donde nació, el lugar donde vivió, estudios, donde estudió, con quién estudió, corporaciones por las cuales se moviliza el individuo que uno está estudiando, geografías, en el caso mío, como estaba trabajando méritos y servicios, quiénes recomendaban, cuáles eran los méritos, cuáles eran servicios y cuáles eran los argumentos. Si tú ves, hay una perspectiva de movilidad, pero también hay una perspectiva en la que aparece, en la que se destaca la trayectoria individual, pero también la trayectoria colectiva. Cómo se moviliza un individuo por el espacio indiano y en qué instituciones y corporaciones de manera específica se circula ese individuo. La base de datos prosopográfica brinda la posibilidad de ser una base de datos relacional, ¿sí? Una cualidad importante de la base de datos relacional y del manejo del ARS, el análisis de redes sociales, es que obliga al investigador a pasar del dato cualitativo al dato duro, al dato cuantitativo. Así es que uno generalmente lo que hace es que clasifica tipos de relaciones económicas, parentales, de amistad, relaciones políticas, relaciones clientelares, y esos tipos de relaciones los codifica siguiendo la perspectiva, siguiendo el código binario. Entonces, en una tabla, 1 es una relación y 0 no es una relación. Eso ayuda a sistematizar, lo que te digo, convertir el dato cualitativo en dato cuantitativo, en dato duro, y luego ese dato duro a ponerlo en el programa pues que se trabaja. Yo trabajo he podido trabajar como con varios programas. El que me ha parecido a mí que se facilita muchísimo la graficación y la construcción de grafos es el programa UCINET, que es un programa que se puede hacer la descarga gratuita, ¿sí? He trabajado también con Egonet, que Egonet pues es sobre todo para hacer encuestas, ¿sí? Y ahorita pues estoy tratando con otros dos programitas porque ya estoy pasando del análisis relacional al análisis semántico, ¿sí? En eso estoy como en estos momentos. Creo que lo más difícil es lograr convertir el dato, ¿sí? en código binario, que creo que es lo más mágico que tiene esa metodología al respecto.
Bueno, Caro, hablemos ahora un poco de las conclusiones. Tú tienes allí que analizaste 50 casos para la revisión prosopográfica, pero te centras a la hora de hacer las biografías especializadas, te centras a la hora de hacer las biografías especializadas, te centras en tres casos puntuales, ¿cierto? Que además tienen unos subtítulos muy curiosos. Hablemos un poquito de esos, como de esos títulos que les pones a esos tres personajes y un poco en términos de las conclusiones, ¿dónde terminaron? ¿Eran neogranadinos? ¿Eran castellanos? ¿Eran limeños? ¿Por qué terminaron aquí? ¿Por qué terminaron allá? Ok. Bueno, pues para mí es importante eso de los títulos. Yo creo que es de los elementos que menos le ponen, al que menos le prestamos la atención a veces los historiadores a los títulos de los textos y a los títulos de los acápites. Para mí era fundamental mostrarle al lector que cada obispo tenía una identidad específica, ¿sí? Generalmente uno suele encasillar a los agentes eclesiásticos como seres puros, ¿sí? Prístinos, ¿sí? Como individuos sin faltas, sin tachas. Y lo que yo encontré pues a lo largo de la investigación es que esos obispos que estudié y esos prebendados que estudié, ¿sí? Estaban inmersos en una gran cantidad de conflictos, en una gran cantidad de tensiones y además en las fuentes primarias fue posible revelar mucho de su carácter, ¿sí? Que eran difíciles, que eran indignos frente a la sociedad, que ayudaban o que eran así, de mal genio, etcétera, etcétera. Entonces para mí era muy importante brindarles una identidad, la identidad y sobre todo la visión con la cual los había visto a ellos la sociedad en el siglo XVI y en el siglo XVII. Entonces yo me imagino que te estás refiriendo al obispo indigno, al obispo hechicero. Esos son lo mejor es que esos son términos como la sociedad los encasilló, los definió a ellos. Juan González de Mendoza era el obispo hechicero porque jugaba con unas varitas diciendo que con eso iba a acabar con todos los pecados del obispado de Popayán. Y así le decían los negros y los indios. El Cristóbal Bernardo de Quirós, el obispo indigno, porque así se llamaba él en su testamento, se hacía llamar en su testamento, pero porque así hay una placa en la base de la catedral de Popayán, de la Torre del Reloj, en donde dice: esta torre fue construida por Bernardo de Quirós, el obispo indigno. Entonces para mí era muy importante brindarles identidad, y esa identidad la lograba pues como con esos títulos específicos. ¿Qué termino yo demostrando? Que hay una movilidad creciente, ¿sí? Que si se presentó en Popayán se tuvo que haber presentado en todas las Indias meridionales y también en las Indias septentrionales, es decir, la Nueva España. Una movilidad que para el caso de este espacio, que son las Indias meridionales, los llamados Andes del Norte por Joan Rappaport, demostraba una preeminencia de las élites peruanas, ¿sí? Por participar, por apoyar a sus candidatos dentro de la élite eclesiástica. Ellos van, sobre todo el partido peruano va ganando muchísima predominancia en el siglo XVII porque más está presionando sus procuradores y sus representantes en la Corte de Madrid. Para el siglo XVI encontramos mayor predominancia de obispos de origen español, pero eso pues está más vinculado pues como a las lógicas del poblamiento y a las lógicas de constitución de la institución eclesiástica en el mundo indiano. ¿Qué encuentro yo? Que hay que prestar muchísima atención a las familias peruanas, a quienes se ubican dentro de los obispados, que hay que poner atención a los procuradores de los obispos, ¿sí? Porque esos obispos, uno lo que va revisando en la documentación es que tienen un deseo creciente por avanzar, por promoverse y promoverse y promoverse. ¿Qué demuestro también? Que para el caso de los cabildos eclesiásticos se fortalece a nivel interno los candidatos de la tierra, o sea, los candidatos de Popayán en este sentido, lo cual demuestra que los cabildos eclesiásticos van a servir como corporaciones de arraigo local versus, ¿sí? Los obispos
que si vienen pues de las familias peruanas, están consolidando la presencia peruana en todo el territorio. Y llamo la atención sobre todo a demostrar como ese universo de tensión entre lo local y lo foráneo, ¿sí? Entre las élites y la corona, y sobre todo la importancia de entender que la política eclesiástica de la monarquía no está regida solo por el patronato como documento jurídico fundante, sino que está constituida a partir de las relaciones que dicha monarquía, ¿sí?, estableció con las élites indianas que querían mayor presencia en los cargos burocráticos eclesiásticos. Ok, claro. Ya como para concluir, hablemos un poco como en términos de balance, ¿no? De balance historiográfico. Tú señalabas allí que estos son temas que se mencionan de manera episódica, pero grandes estudios prosopográficos y grandes estudios de redes no se han hecho. ¿Cómo está Colombia pues, en ese nivel y cuál es el aporte de esta obra a la historiografía? No hablemos ya de la nacional, sino iberoamericana. Tú actualmente cursas un postdoctorado en la UNAM en México y conoces muy bien la historiografía y el movimiento, la movida histórica en México y en Colombia y en Quito también, en Ecuador también te mueves. ¿Cómo se ubica este texto pues, en la historiografía iberoamericana sobre este tema? Okay. Bueno, mira, yo creo que el texto está muy vinculado a los estudios pues, de historia novohispana, en tanto el modelo es un hijo precisamente de esa historiografía, a pesar de que su objeto de estudio es popayano, ¿sí? Eso porque, bueno, la tradición historiográfica que yo utilicé para hacer todo el análisis es mexicana, porque mi formación pues doctoral fue en México y porque pues es producto precisamente de esa formación doctoral. Entonces todo el marco interpretativo analítico está vinculado específicamente a la historiografía mexicana y en un segundo nivel a la historiografía española, ¿sí?, que son las que más avances han tenido en los últimos 30 años para estudiar cabildos eclesiásticos, para estudiar conflictos de obispos, para estudiar presencia de los eclesiásticos en las Cortes de Madrid. Ahí están los trabajos de Nelly Sigot, de Oscar Macín, de Rodolfo Aguirre, que de hecho son las tres personas que están detrás como evaluadores y directores del texto. Creo que el trabajo es único y no es por solo engrandecerlo porque yo soy la autora, sino que creo que es único y modélico para el caso colombiano, ¿sí?, porque creo que es el primer gran trabajo que se hace sobre el cabildo eclesiástico y sobre la gestión episcopal en una época y en un periodo muy temprano, que son los siglos XVI y XVII, en un obispado que solo ha historiado los historiadores de la iglesia, o sea, los historiadores que están vinculados como tal a la iglesia católica. Creo que ofrece la oportunidad de estudiar la historia de la iglesia desde el énfasis político, a partir de métodos que por lo menos están aún muy en boga. Aquí en Colombia actualmente se están haciendo trabajos de redes, pero sobre todo para el siglo XIX y no para periodos más tempranos. Creo que ofrece una hoja de ruta y una posibilidad para trabajar élites eclesiásticas, hacer el tratamiento de fuentes primarias que no necesariamente son eclesiásticas sino civiles, que es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos acá, que la mayor parte de los archivos eclesiásticos están cerrados, entonces toca que hacer un trabajo muy amplio con la fuente civil, en las fuentes provinciales y las fuentes que hay en el Archivo General de Indias, pues para hacer esos rastreos y para poder identificar esas circulaciones. Y creo que es una posibilidad, ¿sí?, una posibilidad sobre todo de retornar a los análisis del siglo XVI y XVII desde el aspecto corporativo, vinculante, y una posibilidad para empezar a redefinir esto de las relaciones que tienen los territorios y las corporaciones y las élites con la monarquía de los Austrias, ¿sí? Ahí siento yo una prisión historiográfica que dice que todos estamos alejados, esto es la anarquía, los criollos hacen lo que quieren, y lo que uno encuentra al hacer los rastreos de largo aliento de todos estos vínculos, de estas circulaciones, es la presencia del Estado monárquico en el territorio indiano, y es la mediación del poder de la monarquía
a partir de diversos recursos jurídicos y cotidianos que encuentran las élites. Creo que el libro es una posibilidad metodológica e historiográfica para acercarse a nuevos problemas, como esto de las relaciones y las élites eclesiásticas, y a viejos problemas que nos remiten a esa relación tan conflictiva y tan mal definida, creo yo, que se ha establecido sobre los territorios indianos y la corona española. Bueno, Caro, una recomendación final de pronto para quienes trabajan historia eclesiástica, los jóvenes historiadores que se aproximan a estos temas. ¿Hay fuentes, no hay fuentes, hay mucho por hacer? Pues hay mucho por hacer, hay fuentes. Creo que la mejor recomendación es para quienes van a hacer estudios de historia de la iglesia es que la información no la tienen que buscar en los archivos de la iglesia, ¿sí? Sino hay que buscarla en otro tipo de archivos. ¿Qué fuentes trabajaste tú? Hablaste ahorita de testamentarias, por ejemplo. Trabajé trabajé testamentos, protocolos notariales, cerca de 600 protocolos notariales entre que se encuentran testamentos, poderes, cartas, ventas, ¿sí? Trabajé relaciones de méritos y servicios, informaciones de oficio y parte, pues que son documentos que hablan de las trayectorias, de los servicios y los méritos de las personas. Trabajé las consultas del Consejo de Indias, ¿sí? Cartas y correspondencias, ¿sí? todo el modelo epistolar, creo que me sirvió muchísimo para establecer estos vínculos. Trabajé cartas de genealogía, expedientes de genealogía, expedientes inquisitoriales, actas de cabildo, fundamentales, ¿sí? Para poder entender esto de las mediaciones y las vinculaciones de los eclesiásticos con otras corporaciones, residencias, expedientes de la Real Audiencia, específicamente la Real Audiencia de Quito. Eso es una de las cosas buenas que tiene el libro, es que tiene muchísimas fuentes, tiene un panorama muy amplio de diversas fuentes, ¿sí? Que uno puede encontrar entre los siglos XVI al XVIII, ¿ya? Creo que eso es una oportunidad, una posibilidad. Ahí también trabajo con impresos sobre todo, que salieron editados en Madrid, que salieron editados en la Nueva España, en México. Entonces hay un abanico muy, muy amplio de fuentes históricas, de fuentes primarias, que están vinculadas pues a las trayectorias individuales y a las trayectorias de estos personajes que se estudian. Entonces yo creo que el mejor consejo que yo le puedo brindar a los futuros historiadores es, para el caso de los estudios sobre Iglesia Católica, hay que buscar la información, no necesariamente en las fuentes de la Iglesia, ¿sí? Sino que hay que empezar a rastrearles en otro tipo de fuentes civiles, porque la fe, porque la creencia y porque los rastros de la práctica religiosa, sea de cualquier índole, política o económica, a veces lo podemos encontrar con mayor profundidad en los expedientes civiles, en los textos civiles. Y nada, creo que la segunda mejor recomendación, ahí donde te han dicho que no hay nada, hay que buscar más, porque seguramente sí lo hay. Okay, claro. Muchas gracias, Carlito, por estar en la historia detrás de los libros.